Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la consellera, al alcalde, al director del museo, al propio Bernardí Roig, pero sobre todo a todas y a todos por estar aquí en esta tarde, noche ya un poco fresca, pero esperemos que tenga algún interés lo que voy a hacer o lo que vamos a proponer. Se ha anunciado como una conferencia performance, pero quiero avisar que yo no soy ningún performer, Dios me libre de tener esos vicios y pecados, es decir, soy un patético profesor universitario que ahora con mi look parezco un fantasmita ridículo, pero que bueno, quedará claro por qué voy vestido de esta guisa. He traído unas notas para no hacer una completa improvisación y sobre todo para poder guiarme por algo. Voy a empezar con un pequeño texto que algunos conocerán, que se titula Museo. Es un texto de Borges en un libro extraordinario que se titula El Hacedor. Y en ese texto Borges nos habla de una civilización, de una sociedad que decidió entregarse a las pasiones cartográficas e inició la elaboración de un mapa que tenía escala 1:1 y coincidía por tanto con el territorio. Después de tantos esfuerzos de cartografiar la totalidad de las cosas del mundo, abandonaron las disciplinas cartográficas y dice Borges, ahora habitamos en las ruinas de un mapa incompleto y allí los animales de todo tipo nos hablan de la incapacidad de hacer coincidir el mapa con el territorio. Esto es, el mapa no es el territorio. En cierta medida esta cita inicial es un homenaje a otro especialista en el hacedor, remake, que es Agustín Fernández Mayo, que está en primera fila, que cuando hizo un libro magnífico y de mala fortuna editorial, porque fue malinterpretado por la viuda del propio Borges, María Kodama, allí cuando comenta y hace el remake de esta parte, nos dice, consultar Google Earth. Es decir, tal vez para esto hay que consultar Google Earth. Yo nunca había estado aquí en el santuario, alcalde, es la primera vez que vengo y el sitio me ha parecido alucinante, ¿no? Tiene una especie hasta de atmósfera y paisaje que recuerda incluso a la Toscana, pero sí entré en Google Earth para ver qué era el santuario. Por tanto, aquí tendríamos que tener una perspectiva, que fue la primera que yo tuve, que fue la perspectiva vertical, para tener ahora la experiencia del lugar. Y sobre todo para reflexionar sobre lo que se puede hacer aquí en el santuario y también el sentido del propio proyecto de Bernardí, que tiene que ver con la devolución, con la restitución y con la localización. Se habla mucho y vanamente de la descolonización de los museos, pero lo fundamental es la restitución. Y esa restitución es una restitución ética y es una restitución justa. Y eso tiene que ver con la localización y por lo tanto no va a ser un performance sino una localización. Esto es un emplazamiento, o mejor, un enclave. La pregunta que quería hacer hoy o la que quería plantear es la de qué es un lugar, ¿no? ¿Qué es un lugar? Y sobre todo, ¿qué es este lugar? Un lugar que hoy, esta tarde-noche, se convierte en un lugar extraño por lo que estamos haciendo, pero sobre todo extraño por la restitución que supone que tengamos la máscara que tenemos aquí elaborada por Bernardí a partir de la pieza arqueológica que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Hay un texto capital para tratar de empezar a pensar qué es un lugar, que es un texto del artista norteamericano Robert Smithson, que se titula Dialéctica de sitio y no sitio. Es decir, todos esos mapas tridimensionales que hizo Smithson, en los que iba a las minas, y de las minas iba a las galerías, y de las galerías hacía mapas tridimensionales para hablarnos del extractivismo y sobre todo de la restitución de los materiales en un mundo, el nuestro, que ha perdido su energía. En alguna medida lo que estamos haciendo hoy es construir en el santuario una red. Siempre que se habla de la red, se piensa en las redes sociales, pero el propio Agustín, en una de sus novelas, decía algo que toma al pie de la letra, y es que la red social más importante de la historia de la humanidad es la comunicación de los vivos con los muertos. Es decir, lo fundamental es esa red. Y nosotros estamos ahora situados en esa red. Estamos en la red en la que nos comunicamos en un santuario que tenía funciones ceremoniales y también claramente funciones sacrificiales y funerarias. Estamos conectando con los ancestros y con los ancestros de este territorio. Cuando presentamos en el Museo Arqueológico Nacional el catálogo que he traído aquí, bueno, la Biblia de este proyecto, que es Cap i Bous, el tercer cuerno de Bernardí Roig, cuando presentamos el libro dije que en realidad
la mejor obra de arte del mundo, con independencia de las que haga Bernardi, como dijo Joseph Beuys, es una buena conversación. Es decir, la mejor obra de arte es una buena conversación. Algunos dicen que las malas conversaciones estropean los mejores vinos. Todo el mundo sabe que si vas con un pesado a una comida y hay una mala conversación, da igual beber Vega Sicilia o beber Chateau Lafite, porque el vino se estropea. Es decir, esta exposición y este proyecto es una larga conversación de Bernardi con la arqueología que aquí se concreta, pero también es una larga conversación con muchos interlocutores. Y sobre todo es una larga conversación de Bernardi con su complicado cerebro. Porque Bernardi tiene un cerebro muy complicado y sobre todo tiende a enmascarar las obsesiones a través de sistemas de enmascaramiento. Bueno, sin duda, aquí, hace muchos años, Bernardi dijo que el mayor problema que existe es habitar tu propia cabeza y soportar tus propias obsesiones. Hace muchos años hicimos una exposición que se titulaba Cuidado con la cabeza, y sin duda hay que tener cuidado con la cabeza. No es casual que la mayor parte de los suicidios se produzcan disparándose en la cabeza. Aquí sin duda hemos venido al espacio, este lugar que es el espacio del origen, el espacio originario. Y el origen de las obsesiones de Bernardi, que tiene, y no parece un chiste malo, tiene una enorme obsesión con la cornamenta, y esa obsesión con la cornamenta fue originalmente la obsesión por los cuernos de los ciervos, o concretamente de un ciervo. Una de las grandes obsesiones de Bernardi antes de llegar a los Capri-Bows era Acteón y Diana. Me voy a permitir, dado que estamos en un contexto como el de aquí, arqueológico, recordar el mito tal y como lo formula Ovidio en las Metamorfosis. Acteón sale de caza un día en el que no debía haberlo hecho, ve una mujer desnuda, esa mujer desnuda grita, no es una mujer, es una diosa, es Artemisa, es Diana, y el cuerpo de otras mujeres desnudas rodean su cuerpo. En ese momento ella arroja agua a Acteón y dice una frase maravillosa que es: ahora cuenta, si puedes, lo que has visto. Este es el problema del arte, tratar de contar lo que has visto. Es la cuestión de la indecibilidad y del conflicto logicónico entre las palabras y las visiones. Es el problema de la descripción. Eso hace que Acteón se vaya transformando, metamorfosis, en un ciervo que pierda la posibilidad de hablar, y finalmente sus propios perros le devoran y él es incapaz de avisar a sus propios perros que no es otra cosa que el propio Acteón. El mito de Acteón tiene muchos puntos de contacto con el de Narciso, y también en algunas ocasiones los trabajos de Bernardi por ahí se han estado metiendo, pero sobre todo lo que a Bernardi le preocupa, insisto, es la cuestión de perder la cabeza, es decir, el momento en el que uno se exorbita, y sobre todo esa dimensión en la que uno se exorbita pensando su cabeza en relación con los lugares en los que el arte se despliega. Una de las cuestiones también que a mí me apasionó del proyecto de Bernardi, sobre todo que fuera desde el Pompidou de Málaga y el contexto del laberinto picasiano, hasta el Museo Arqueológico Nacional, hasta el Museo de Mallorca y ahora el propio santuario aquí en Costís, es en realidad la relación del propio Picasso en el Museo del Hombre, en el Museo de Trocadero, cuando él tiene que ir hasta París para entrar al Museo de Trocadero y de repente ver allí lo que más le obsesionó y lo que más le machacó en su vida, y es que se encontró con unas piedras que no supo reconocer lo que eran, con unos objetos que no sabía lo que eran, y como le daban miedo los objetos que vio en el Museo de Trocadero, ayudado por el poeta Guillaume Apollinaire, decidió robarlos. Esto es un comportamiento apotropaico, y es que hay que tener cerca de ti lo que te da más miedo, porque si lo tienes a distancia sencillamente te lanza el mal de ojo. Cuando se los lleva a su casa le visita el poeta Max Jacob y le dice: he robado estas cosas porque me daban miedo. Como sabéis, Picasso robaba saco, iban con pero eso es literal, con sacos, llenaban de objetos en los museos los sacos que llevaban, y por eso les acusaron de robar la Gioconda, que era el único cuadro que le habían robado, porque todos los demás los tenían en el Bateau Lavoir, los iban robando del Louvre, los iban robando de todos los museos de París, ¿no? Y le dice Max Jacob: esto que te has llevado, esas piedras son hachas de sílex, y esos objetos que te has llevado son esculturas ibéricas. Había tenido que ir hasta París para descubrir la escultura ibérica, para reconocer la máscara africana. Es ahí donde empieza el arte del siglo XX, con aquello que supera la historia, esto es, con lo aborigen y con lo primitivo. Y esa mezcla de lo aborigen y lo primitivo, sin duda, es el fundamento de que cualquier artista contemporáneo tiene que vivir. Y sobre todo Bernardi, que es un artista que, como él ha dicho, a estas alturas de su vida, ha descubierto la arqueología y ha descubierto esa cuestión que es estar en un yacimiento arqueológico. Nosotros, que aparentemente
no sabemos nada de arqueología, Bernardí no, pero yo ya dije en el Museo Arqueológico Nacional que yo, por lo menos la primera clase que tuve en mi vida, trató del arjé. La arqueología no la inventaron los arqueólogos, la arqueología la inventaron los filósofos, porque la pregunta por el arjé es la pregunta por el principio de todas las cosas, la pregunta por el origen, por nuestros orígenes. Por tanto, arqueología y filosofía son sustantivamente la misma disciplina. Y en esa disciplina del arjé o de la arqueología es una disciplina en la que Bernardí se ha mostrado siempre como un maestro, porque él es un arqueólogo de los museos. Y él ha buscado el origen de los museos. Como sabéis, Bernardí ha hecho exposiciones en muchos museos de historia, los ha hecho desde el Lázaro Galdiano, lo ha hecho en Capésaro, ha revisado colecciones enteras, o también la revisión que hizo más recientemente, como bien sabemos, en el Museo Arqueológico Nacional. Revisiones que tienen que ver con un sistema de introducción de elementos históricos, pero que hacen que mute y cambie la historia. En realidad yo he dicho de Bernardí que es un artista de la metáfora, de lo metafórico. Aquí una anécdota. Hace muchos años, Paul B. Preciado, bueno, tal vez el más famoso de los filósofos de procedencia española, aunque está afincado desde hace mucho tiempo en París o entre París y los Estados Unidos, se fue a trabajar como curador de la Documenta de Kassel en Atenas. Y como se había formado en la filosofía, estar en Atenas era estar en la tierra de Sócrates, en la tierra de Aristóteles, en la tierra de los sofistas, y llegó a Atenas. Todo el que llega a Atenas lo sabe. Atenas es feo como pegar a un padre. Es decir, el santuario de aquí es más bello que Atenas. Atenas se parece mucho a Talavera la Reina, es decir, es un sitio horroroso. No hay por dónde mirarlo, salvo que tiene el Partenón, ¿no? Pero si uno no mira el Partenón y mira lo demás, aquello no hay por dónde agarrarlo. Y realmente, tratando de sublimar lo feo que le pareció a Atenas, pues Paul B. Preciado dijo, en realidad, aunque esto es horrible y repulsivo, esta ciudad, son filósofos los griegos todavía en el siglo XXI. Y escribió a un amigo y le dijo, por la calle veo que pasan frases filosóficas, pasan y pasan camiones y pone metáfora, metaforén, metaforú. O sea, iban las metáforas en vez de aquí que pasan pues camiones ahí con el nombre de camiones Paco, camiones Paqui, camiones Loli, lo que sea. Hasta que el amigo le dijo, no, es que metáfora no significa metáfora, significa camiones de mudanza. Metáfora es mudanza. Por lo tanto, lo que hace Bernardí es tener en su cabeza un camión de mudanzas, de metáforas, de traslados. Los artistas trasladan cosas, ponen las cosas en movimiento. Bueno, aquí, en esta metaforización que estamos haciendo, que ha hecho Bernardí en este sitio arqueológico, se trata de una actividad de apropiación, de innovación, un tanto espectral o jauntológica, porque convoca los espectros y los fantasmas del origen, pero sobre todo se trata de pensar qué es lo que queda de contemporáneo en este lugar. Esto es, ¿qué resonancia tiene este lugar? Yo no había estado todavía aquí, pero veo la increíble resonancia que tiene. También como un lugar en el que resuena el propio paisaje, resuenan las piedras, pero sobre todo es una especie de lugar que se asienta y al mismo tiempo emprende el vuelo. Si utilizáramos la fenomenología o la poética de la fenomenología espacial de Bachelard, es terrestre telúrico, pero al mismo tiempo es aéreo y espacial, un santuario sin techumbre. Y en esta dimensión también no deja de ser casual que permanentemente pasen los aviones, como si hubiera aquí una especie de vuelo constante en torno al santuario, como si las almas de los ancestros de Mallorca, talayóticos, estuvieran emprendiendo un viaje a Berlín, a Bonn y a otras latitudes europeas, ¿no? Un espacio, por tanto, de resonancia, pero de resonancia también porque está aquí una máscara. Bueno, también que es un lugar en el que hay máscaras, y este lugar se caracteriza por el encuentro de unos elementos que son máscaras. Bueno, aunque aquí yo no voy a entrar a la discusión, me he estado leyendo bastantes textos sobre lo que significa el santuario, he traído hasta papers y tal, pero no los voy a sacar. Bueno, por lo que parece, y aquí hay especialistas seguro, se colocaban también en los postes, tenían una función ritual. Cuando uno ve la cultura minoico-mediterránea también se utilizaban como sistemas, digamos, de referencia sacrificial, tienen que ver con los ritos de renovación, pero sobre todo vamos a llamarlos directamente máscaras. Yo he intentado ponerme la máscara, pero Bernardí me avisó que no me la pusiera mucho, volveré sobre ello. Me ha dicho por teléfono como en 5 ocasiones, te hemos hecho la máscara, pero no te la pongas que te asfixias. Bueno, era como una amenaza, te asfixias. Lo peor es que ni siquiera me entraba en la cabeza, es decir, soy más cabezón que la propia máscara. Pero bueno, dicho esto, la máscara no hay manera de ponérsela. Pero ¿qué es un lugar en el que hay máscaras? O mejor, ¿qué es una máscara? Este es un tema al que se ha dado muchas vueltas, pero lo voy a hacer en la versión corta. La máscara, las griegas,
Las máscaras se llaman entre los griegos prosopon, y de ahí viene el término retórico prosopopeya. Hablar en primera persona, hablar de ti, es una prosopopeya. Todo el teatro se hacía con máscaras y es un prosopon, es una figura que amplifica su voz. El término máscara no es griego, es árabe, mashera, pero entre el prosopon griego y la máscara árabe apareció la manera en la que lo designaron los romanos, y como sabemos, este santuario talayótico del final del periodo talayótico está esperando la llegada de los romanos, y la máscara ha estado apoyada de hecho en una columna romana antes de venir hasta el frontal talayótico, ¿no? Y los romanos o los etruscos traducen prosopon por la palabra persona. Cuando te dicen quítate la máscara y así eres más persona, el que lo dice es un cretino, porque debajo de cada máscara hay otra máscara. La persona es una máscara, porque persona significa personare, algo que resuena. No tenemos un semblante auténtico debajo de todas las máscaras, lo que tenemos que tener es un uso eficaz de las distintas máscaras para soportar la propia cabeza y la existencia. Por tanto, la máscara existe en relación con el teatro, porque el teatro es siempre teatro de la muerte. Los actores del teatro no vienen del backstage, vienen del espacio de la muerte. Y sobre todo vienen de lo trágico y de la certeza de que la tragedia necesita de la catástrofe. La catástrofe, la palabra catástrofe, catástrofus, significa el último acto de la tragedia. Benjamin, que era tan lúcido, dice en uno de los textos de filosofía de la historia, la catástrofe ya no es solo el último acto de la tragedia, la catástrofe es que las cosas sigan siendo así, que las cosas sigan siendo igual. La catástrofe es el día de la marmota. La catástrofe es que repetimos una y otra vez los mismos errores. Ella aparece la cuestión de Bernardí cuando me decía, no es que la máscara que te hemos hecho es irrespirable y huele mucho a resina, eso le quitaba poesía a la máscara, y pensé en un gran enmascarado que también le dio vueltas a la arqueología y a la paranoia arqueológica que fue Dalí. Cuéntame una anécdota que a mí me fascina, y es que en una ocasión dijo que quería utilizar una gran máscara para llegar lo más profundo que pudiera, y como tenía ideas de bombero, lo que hizo fue ponerse una escafandra y le metieron la presión y le preguntaron, ¿a qué profundidad quiere usted descender? Y dijo él, a la profundidad del inconsciente. Bueno, casi se asfixia, ¿no? Pues eso pasa, en cuanto que tienes que avanzar hacia la profundidad del inconsciente, sin duda lo que te sucede es que te asfixias. ¿Cuál es el inconsciente de este santuario? Pues el inconsciente de la ausencia. Es un espacio en el que falta lo que la máscara presenta aquí de manera provisional. Es decir, es un espacio del que se usurpó aquellos elementos que tenían que ser restituidos. Por tanto, es un espacio de la falta, en el sentido lacaniano, es un espacio del resto, y no sabemos si el resto es lo que sobra o lo que falta. Es un espacio del origen. Traje, pero lo voy a dejar de lado, un texto precioso de Maurice Blanchot que se llama El origen del arte, en el que él describe las cuevas de Lascaux, y dice, cuando uno va al final de las cuevas de Lascaux, ve una imagen muy curiosa que es la primera representación que se ha hecho en una pintura prehistórica de un hombre. ¿Ese hombre en qué posición está? Está recién embestido por un bisonte, y es un hombre que está muerto, con máscara de pájaro y con el pene tieso. Esa imagen del origen de la representación del hombre como un hombre muerto que tiene máscara de pájaro es porque quiere volar, y esa dinámica es la de la representación itifálica, la continuidad de la vida, incluso a través de la muerte. Hemos traído también un elemento que supongo que ya lo habéis visto y que llamará la atención, que es este azadón que tengo aquí en mi mano, y que le dije a Bernardí, ¿verdad? Bernardí, hay que traer un azadón para recordar el origen, que fue excavando aquí cuando dieron con los caps y los bows, y de repente, aunque ya llega la noche, está dorado, está con oro, y quería, o me interesaba que estuviera de esa manera, sobre todo para que tuviera la dimensión de una herramienta inútil. ¿Por qué traemos una herramienta de oro y no un azadón convencional? Porque el origen de la obra de arte es el momento en el que la cosa, la herramienta, deja de ser una herramienta para ser el origen de toda presentación de cualquier cosa. Esta es una idea que ojalá fuera mía, es de Martin Heidegger en El origen de la obra de arte. Es decir, este azadón ha dejado de ser un azadón como una herramienta para convertirse en otra cosa. En ese texto, El origen de la obra de arte de los años 30, dice Heidegger que la obra de arte está entre
el mundo y la tierra. Welt, en alemán, Erde, ¿no? Entre el mundo y la tierra. Y en esa fricción de mundo y tierra, el mundo es el mundo tecnológico causal. Es la concatenación de todas las cosas de forma técnica. Y la tierra es el depósito inagotable del sentido. La tierra se retrae. El mundo pone, la tierra expone. Y Bernardí ha hecho una pieza que está entre el mundo y la tierra, en ese espacio de fricción, y es donde hemos traído ahí esa herramienta inútil como una herramienta inútil y poética. Pero también buscando aquí, en el santuario, lo aurático, ¿no? Lo aurático, y también no tanto un proyecto cultural, sino que hoy es más cultural que cultural. Aquí hay que buscar en este sitio el aquí y el ahora, el ik ek nunc. Por tanto, no iba a hacer un performance, ni aunque lo anunciaran, sino que los que se trataba es de plantear un rito o invocar un rito. Es verdad que lo performativo, en el sentido que a mí me interesa, en el de Austin, es el de how to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, porque en el fondo el arte es también cómo hacer cosas con cosas materiales, pero el arte que a mí me interesa es cómo hacer cosas con palabras. Y estaba pensando en la performatividad que ha puesto en marcha Esvaluar de la mano de mi queridísimo amigo y admirado David Barro, y sobre todo cuando esto lo titularon la Bienal B, que ha explicado que era, lo ha explicado en metáfora muy futbolera, pero yo creía que era otra cosa. Yo cuando vi la Bienal B, pensé que era la Bienal Bernardí Roig, ¿no? La Bienal B, la de mi amigo Bernardí. Pero luego dije, ¿y cómo hablar de la Bienal B y cómo calificarla? Y he encontrado un concepto. Es la Bienal Browniana. La Bienal Browniana, que no es el brownie, no es de chocolate, es el movimiento browniano. Aquí hay un físico. Movimiento browniano, ¿no? El movimiento de las partículas a través de un fluido que hace que cambien sus trayectorias. ¿Qué ha hecho la Bienal? Es una Bienal browniana. Es una Bienal que modifica la estructura del desarrollo de todas las partículas, que actúa en terrenos desconocidos, que sale del museo, que va al encuentro de los territorios, que va a buscar nuevos espacios en los que no se había hecho hasta este momento arte, que encuentra sinergias y empatía y complicidad con un alcalde y que encuentra gente que le apetece venir a ver algo en un sitio tan raro que incluso ha venido a ver el performance un gallo que ha estado por aquí, mira, por ahí está ahora, de protagonista y que también era un gallo browniano. Parece que le hemos traído amaestrado. Y aquí volvemos a la pregunta, ¿qué es este lugar browniano? ¿Qué es este lugar ritual o ceremonial? ¿Qué historia cuenta? ¿Qué historia cuenta? Yo creo que cuenta una historia de intempestividad. Cuenta una historia, como decía Nietzsche en su segunda concepción intempestiva, en la que él dice que a la historia anticuaria, monumental o crítica responden las potencias suprahistóricas que son el arte, el olvido y la religión. La religión, porque aquí sin duda existía alguna religión, algún rito y ceremonial. Esos rituales talayóticos, prerromanos, con ese culto al toro, que es en realidad algo que tiene que ver con la relación entre fecundidad y brutalidad. Y yo he querido hacer aquí una versión a mi manera, que no la voy a desarrollar, que en realidad estos cultos a la fecundidad, y estos cultos, y además esta época ha estado muy bien buscada, tienen que ver con todos los cultos a la renovación de la naturaleza y por tanto tienen que ver con el protoculto a la fecundidad, que no es otro que el de Core, esto es el de Persefoní y el de Demeter, ¿no? Es decir, el más poderoso, y lo siento por el mundo talayótico, de los espacios rituales mistéricos es el Eleusis, el Epsina, que es algo que además es alucinante. La religión mistérica que duró 1000 años, sin la que uno no podía ser griego, nadie sabe ni lo que es. Cuando uno va a Atenas, el periférico, la M30 de Atenas se llama el Epsina. Y el Eleusis es el lugar donde los vivos veían el espacio de la muerte. Dice Píndaro, así por fin estás muerto antes de estar muerto. Es decir, iatromancia, iniciación a través de las temperaturas más ardientes, entrada directa en la muerte sin teatro. ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo consiguieron ver la muerte antes de la muerte? Pues porque en el campo de Agra, donde estaba el santuario de Eleusis, estaba la cebada y el cereal, no sé lo que se ha cultivado aquí durante años, tal vez tengo la sorpresa de que hasta han estado cultivando cebada y cereal, y se hizo una expedición arqueológica a Eleusis, donde nunca hubo teatro, solo santuario, y realmente descubrieron que en el campo de Agra la cebada tiene el hongo del cornezuelo, con lo cual, estudiando el hongo del cornezuelo, descubrieron que los griegos tomaban ya una cosa que se llamaba Kikeion, cerveza de cebada, solo que era el proto-LSD. Es decir, que gracias al LSD
ya entraron al reino del infierno. ¿Qué tomaron aquí los de Costís? No lo sabemos. A lo mejor tomaron ya pues cantidades de empanadas y se pusieron hasta las trancas de ensaimadas, no lo sabemos, pero en cualquier caso algo tomaron, que les sentó bien y decidieron hacer sus toros, ¿no? Decidieron hacer este toro, ¿no? Este toro que es la mezcla de fecundidad y brutalidad, toro sin duda dionisíaco, porque donde está el toro está lo dionisíaco, ese toro que, como ha dicho también Bernardí, tiene que ver con el Minotauro, Minos Minotauro, el que tocando las cosas las convierte todas en oro. Por tanto, también aquí la cuestión del oro tiene su función. Y sobre todo el laberinto. Decía el gran Cunqueiro, concesión a lo galaico, ¿no? Decía, de todos los laberintos, y esto a lo mejor aquí lo malinterpreta, solo se sale girando a la derecha. Bueno, no lo sé, pero girando a la derecha. De todos los laberintos solo se sale si tenemos el hilo de Ariadna. Hay que tener un hilo de Ariadna. Y los artistas nos ofrecen el hilo de Ariadna. Los artistas son más el hilo de Ariadna que el propio Teseo que derrota al Minotauro. Más allá de la tecnificación, más allá de la burocratización, más allá de la corrupción del carisma, en el espacio de la ruina, nos preguntamos, y termino, o estoy terminando. Bueno, quiero recordar que Ramón de la Serna en una conferencia sugirió, para que nadie se asuste, cuando un conferenciante dice que está terminando, va a estar 40 minutos todavía hablando. Es decir, ha dicho, estoy terminando para que la gente no muera, pero va a seguir hasta que le dé un poco la gana. Bueno, no va a ser así o casi así. ¿Dónde está lo que salva, señoras y señores? Muy sencillo. Vamos a recordar algo que me aprendí de memoria. Señoras y señores, el arte es un ser guiñolesco, yámbico, pentamétrico y sin descendencia. Alusión está, que se comprueba si se piensa en Pigmalión y su criatura. Así comienza la bellísima conferencia de Paul Celan, El Meridiano. ¿Dónde está lo que salva? Si es que hay algo que nos salve en medio de la burocratización del mundo, de la ruina, de la catástrofe del día de la marmota. Pues muy sencillo. Donde está el peligro surge lo que salva. Es decir, lo que salva es la poesía. Lo que salva es la poesía. Por eso llevaba esta forma, esta capa blanca o esta especie de traje fantasmita blanco, y debajo tengo otro que me queda muy apretado y ridículo, en el que pone poets, poetas, de una acción que hizo Bernardí, que a un montón de gente le puso esta ropaje, esta tela blanca de poets y poeta, y les desordenaba el pelo a los que tienen pelo. En mi caso la cosa se hizo compleja. Pero bueno, ¿dónde está lo que salva? En la poesía. ¿Dónde está lo que salva? En el instante del peligro, en la imagen dialéctica. Es ahí donde aparece la idea de los poetas y sobre todo donde Bernardí ha encontrado en los capibous una poesía en la forma de la máxima estilización. Yo tampoco me había fijado en los toros y en los capibous de Costís hasta que Bernardí me hizo reparar en ellos en la exposición de Málaga, pero sin duda son de una belleza formal, son de una estilización que sin duda son de esas obras de una belleza poética increíble. Estudiándolos ahora detenidamente para esta charla en la que muchas cosas las dejo en el tintero, por ejemplo, cómo están las venas del lacrimal, es decir, cómo incluso las venas del lacrimal están trazadas y están elaboradas, haciendo que sea una pieza que cuanto más la miras, más hipnótica se torna. Y Bernardí, cuando piensa en los toros, como bien sabemos, les añadió un tercer cuerno, que ha sido algo que me ha tenido muy perplejo durante mucho tiempo, y después de dar vueltas, no sé si por azar o por inmensa erudición, resulta que hay toros minoicos y toros cretenses que tienen 3 cuernos, y tienen 3 cuernos porque es el toro con pie de grulla y vienen del Indostán. Por lo tanto, ese tercer cuerno es el cuerno que le sale algo cuando le sobre, le falta alguna cosa. Y aquí, tal vez para dar una explicación de por qué llevo esta indumentaria con este número 6421, es que hemos querido hacer una fusión un poco rara, pero ¿por qué no?, con lo que era la indumentaria de Poets y esta, que es propiamente la indumentaria que hicimos para la casa Wittgenstein. Esto que va aquí es la proposición 6421 del Tractatus Logico-Philosophicus. Y esa proposición dice: ética y estética ética y estética son lo mismo. Ética y estética son el anticipo de lo que él llama das Mystische. Lo místico no es cómo sea el mundo, porque cómo sea el mundo no lo dice la técnica, no lo dice la ciencia.
Lo místico es que el mundo sea. Eso es lo místico, la visión del mundo subespecia eternitatis. Este no es un espacio, del mundo, sino que es un espacio de la aflicción del mundo con la tierra. Es un espacio ceremonial. Y por eso hemos traído aquí, y lo tengo aquí detrás, no me vaya ahora a caer de mala manera, he traído también un elemento de oro que está aquí, que es un clavo de oro, también como el azadón, que es un clavo que nos trajo Agustín de la cabaña de Wittgenstein en Noruega, y nos parecía que a un yacimiento también teníamos que traer una cosa de otro yacimiento. La cabaña de Wittgenstein en Noruega, en la que estaba escribiendo las notas, que son las notas preparatorias del notebook al propio Tractatus. El Tractatus, que es lo que dice la séptima proposición, que todo el mundo se sabe sin haber leído las precedentes. Bueno, las primeras es: el mundo es lo que acaece el caso de la proposición atómica, la organización de todas las formas lógicas. La última, la séptima, sin comentarios de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. ¿Cuál es el origen aquí? Un hombre cavando, un labrador, y de repente golpea el metal y dice: hemos llegado al infierno. Bueno, pensaba en ese infierno, pero también el infierno exista o no exista, y recordaba también la impresionante tradición, que la conocéis vosotros mejor que yo, de los demonios en esta tierra, ¿no? Los demonios, esos demonios de las festividades. Y me acordé que si en Madrid usurpan los capibous, también tienen otra pieza tremenda para que Bernardi haga algo con ella, que es el traje del demonio del año 1920, que está en el Museo Nacional del Traje. Y tienen ese traje que es el traje más bello que hay. El otro día fui a verlo solamente en homenaje a Bernardi y vi el traje ese increíble del año 20, y sobre todo esta cosa de Mallorca como una tierra de demonios y del infierno. Pero tal vez más que cerrar con el infierno, sería bueno recordar que está a punto de llegar el tiempo de la granada. El tiempo de la granada, ¿no? Esas granadas que son el corazón del infierno, el corazón del submundo. Cuando Demeter, su hija, se va al reino oscuro, como toda madre a una niña adolescente le dice: no tomes nada allí, en ese reino oscuro, ¿no? Y allí le ofrecen una granada, es el corazón de los muertos, y por eso periódicamente Perséfone retorna en la renovación de los tiempos. En toda la cultura mediterránea, y especialmente entre los griegos, cuando llega este tiempo, que es el tiempo de las granadas, están a punto de llegar las granadas, colocan mazos de granada en los campos y pasan por encima de ellos el arado y dicen: para la tierra, para los dioses, para los ritos, para la vida, para la fiesta y para Dionisos. Para la fiesta. Muchas gracias. Bueno, ya no se puede añadir nada más a lo dicho, porque ha sido dicho todo. Ahora solo nos queda la acción, la última acción, que es devolver a las entrañas de la tierra lo que le pertenece. Ese pertenecer es un cuerno, el tercer cuerno, el cuerno dorado. Lo vamos a enterrar presumiblemente en el mismo sitio donde lo encontraron hace 130 años, y lo va a enterrar un Vallespir, un tataranieto o 3 veces tataranieto de Joan Vallespir, llamado Perepino. Entonces vamos a proceder, cuando él diga, a enterrar el cuerno. Vamos a enterrarlo en el mismo sitio. Yo he visto a Cúptera y a Cúptera que se pegaba.
mancha. Bueno, y te pasé bien. Pero bueno, vos taparon todo. Zona de cultivo. No ha de quedar fin d'infern. Ara vengo. Tu acaba, vaig a cercar jo la botella de vi. Sí, sí. Ei cap ja. No, això és un relevo. Que no li vam dir. D'aquí no se'n van ningú. Ja hem arribat a No val de fer enterrar els que no, els que molles cadàvers. Ja m'ho he provat. Molt bé, Rosana. Bravo!